muchachos, vamos a comenzar entonces con esta clase virtual de introducción al derecho, previa a el famoso examen primer parcial, que es en enero. Tengo entendido que es en enero, no me acuerdo el calendario. Sí, en enero. O en diciembre, mejor dicho. Bueno, ustedes consulten el calendario, ahorita lo voy a consultar. Pero yo tengo otras materias, no vaya a ser que me las esté confundiendo. Entonces, introducción al derecho. Vamos a ver en esta oportunidad las relaciones, las diferencias del derecho con eso que está muy discutido en la ciencia del derecho y en la filosofía del derecho, sobre lo que son los convencionalismos sociales, también llamados usos sociales o reglas del trato social. Algunos lo llaman moralidad positiva. Así que tienen muchos nombres, ¿no? Estos convencionalismos sociales. Y a veces hay dificultades para separarlos bien conceptualmente del derecho, porque ya le había dicho en una clase pasada, porque el derecho también es social, fundamentalmente social. Entonces, a veces hay alguna dificultad para distinguir con claridad cuando estamos frente a un uso social, cuando estamos frente a una norma de derecho, una norma jurídica al derecho. Bueno, entonces antes de entrar en la forma de cómo podemos distinguirlas, vamos a ver cuáles son sus puntos de contacto, cuáles son sus semejanzas entre los usos sociales y el derecho. Ya ustedes saben, los usos sociales, por ejemplo, los dictados de la moda, algunas prácticas deportivas no oficiales, es decir, personales, los juegos. Bueno, imagínense ustedes todo lo que son los usos sociales nuestros, las tradiciones, las fiestas en determinadas fechas, bueno, etcétera. Entonces, hay contactos de los usos sociales con las normas jurídicas, con las normas de derecho. Y son fundamentalmente tres. Para este tema les recomiendo, todos esos libros que yo les recomiendo son buenos, pero si tienen el de Eduardo García Maine, mejor, porque me parece que es más sencillo y más concreto. Entonces tenemos entre esas semejanzas, en primer lugar, que tanto los usos sociales como las normas jurídicas tienen carácter social. El carácter social es el primer punto de comunicación, las primeras semejanzas entre usos y normas jurídicas. Pongamos aquí carácter social. Una R, es una Z. Carácter social. Es decir, ni el derecho ni los usos sociales pueden concebirse sin sociedad. Una persona absolutamente sola y alejada, aislada de todos los demás, no tiene sentido los usos sociales. No tiene ningún sentido. Y las normas jurídicas tampoco. Yo creo que una clase pasada, no recuerdo si es introducción de filosofía, pero una clase pasada, y si no, bueno, lo estaba mencionando ahora, la famosa novela, un libro muy interesante, muy bonito, de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Yo creo que todos habrán escuchado el nombre de Robinson Crusoe, o Crusoe. En todo caso, esa es la historia de una persona que estaba viajando y se hundió el barco. Se agarró de una tabla de algo y logró sobrevivir hasta que llegó a una islita y llegó a la islita. Absolutamente solo. Después, bueno, se complica un poco la historia porque resulta que en alguna parte lejana de la islita había una gente, pero bueno, en una zona muy amplia donde él llegó no había más nadie sino él. Creo que lo único que se apareció por ahí fue un mono, arriba de una palmera donde agarraba los cocos para tomar el agua de coco y bueno, y alimentarse. Bueno,
tiene sentido los usos sociales. ¿A quién le va a dar los buenos días? Una buena noche. Como ser humano, ¿no? Olvidándonos de la trascendencia. ¿Qué sentido tiene una danza si no hay con quién bailar? Bueno, entonces no tiene sentido los usos sociales si no hay sociedad. Y lo mismo con el derecho. El derecho establece deber y derecho, una vez lo dijimos. Entonces necesitan los sujetos, se necesitan regular los hechos importantes para el ser humano que ocurren en la sociedad. Si no hay sociedad, pues no hay derecho. Entonces, el carácter social es una de las principales características de estas dos órdenes. El segundo es la relación exterioridad, la característica de la exterioridad. Exterioridad. Es un rasgo común de los usos sociales y de las normas jurídicas. A los usos sociales lo único que les interesa es el comportamiento exterior de las personas. No les interesa lo que las personas piensan dentro de sí. El grito de la moda es ponerse un vestido rojo con una flor verde y todas las muchachas se ponen eso para estar a la moda. Así por dentro digan, qué broma tan horrible esta combinación de un vestido rojo con una flor verde. Eso no importa lo que ellos piensan, lo importante es que se haga en la sociedad, que se cumpla en la sociedad. ¿Sí? La exterioridad, y lo mismo pasa con la norma jurídica. La norma jurídica impone una serie de comportamientos y el interés fundamental de las normas jurídicas es que los individuos, los sujetos, las personas, como le quieran decir, pues se comporten cumpliendo con esas conductas que establece la norma, su forma exterior. No le interesa lo que piense. Cuando ustedes firman un contrato o abren un testamento con todos los derechos que pueden emanar de ahí, al derecho no le interesa si usted está satisfecho o no del testamento, o le parece que ese contrato está bien o no, pero está obligado a firmarlo. Entonces, lo importante es la conducta exterior de la persona. Usted tiene una deuda y tienen que realizar la conducta exterior de pagarla independientemente de lo que está pensando del que le está cobrando, ¿no? Puede estar pensando pestes de esa persona que le está cobrando. El derecho eso no le interesa. Interesa que ustedes le paguen. Claro, hay un detalle que hay que mencionarlo, que es los usos sociales tienen exterioridad, ya lo hemos dicho, pero tienen una exterioridad absoluta. En ningún caso a los usos sociales le interesa lo que piensa la persona, la parte interna de la persona sobre ese uso, no le interesa. Le interesa exclusivamente la conducta exterior. En cambio, en la norma jurídica hay una exterioridad relativa, porque hay casos, hay situaciones donde al derecho sí le interesa la parte interna de la persona, que es la intención con que realizaron los actos. Eso ya lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado. Hay delitos, por ejemplo, que si no existe la intención de haberlo cometido, no son delitos. La persona será responsable, quizás por no haber tomado previsiones, por haber cometido alguna imprudencia, pero el delito en sí, del hecho que ocurrió, no puede ser calificado como delito porque faltaba la intención dolosa, el dolo, como se llama en derecho. Entonces, realmente hay una semejanza que es la exterioridad, que es fundamental, pero con esa pequeña observación. En la norma jurídica, la exterioridad es relativa porque hay situaciones donde sí hay que examinar la intención de la persona, y la intención es interna. En cambio, en los usos sociales jamás importa la intención de las personas con que se hacen las cosas. Que llegaste tarde al casamiento, asunto, llegué tarde, esa es la conducta exterior, fallé. No, pero me ocurrió
preso porque choqué el carro, me cayó una gandola encima, eso no le interesa. El acto está suspendido, no se realiza. No se realiza. No le interesa nada las razones internas por las cuales una persona, aunque un acto, una gandola que le cae encima no es tan interno, es externo, ¿no? Bueno, pero todos ustedes entienden, ¿verdad? Ustedes entienden, es como dar una limosna. Ah, yo quiero dar pobrecito a este pobre, yo quiero dar una limosna, pero se hace lo loco y no se la da, pero yo quiero dársela. Ay, qué lástima. Usted no está en bueno, eso es moral, pero también a veces un uso social, ¿no? Tiene valor de uso social en ciertas circunstancias. Entonces, la intención en los usos sociales nunca juega. En cambio, en la norma jurídica, en algunos casos, es muy importante la intención de la persona. Y hay otra característica común, que es la absoluta pretensión de validez. Tanto los usos sociales como las normas jurídicas tienen una absoluta pretensión de validez. ¿Qué significa eso? Significa que tanto los usos como las normas jurídicas no son sugerencias a comportarse de determinada manera. No son simplemente te invito a que te portes de esta manera. No. Son órdenes. Tienen pretensión de valer frente a cualquier circunstancia. Y si no lo hacen, incurrirán en la sanción correspondiente. Todo tiene sanción. Los usos, sanción social, y el derecho, por supuesto, la sanción jurídica, que lo estudiaremos. Entonces, eso es muy importante, la absoluta pretensión de validez. No se deja al arbitrio de la voluntad de la persona el cumplirlo o no. Y no se debe cumplir, porque son mandatos, son órdenes. Es orden en la sociedad que se le da a la persona para comportarse de esa manera. Y en el derecho, la sociedad le da orden, el Estado le da orden a los individuos a comportarse de determinada manera. No son sugerencias, invitaciones, pretensiones, no. Son órdenes, mandatos, que exigen ser cumplidos. No confundir eso, ¿no?, con la coercibilidad, que es otra cosa. La coercibilidad, acuérdense, es la imposición de una norma contra la voluntad del obligado, que ocurre en el derecho fundamentalmente. En los usos sociales no hay coercibilidad. No existe una fuerza que haga que la persona cumpla con un compromiso social contra su voluntad. No existe. No existe un tribunal que imponga sanciones a las personas que no van a una fiesta con corbata, ¿no? Por lo más que puedan llegar a no entrar, pero no lo obliga a ponerse la corbata. En cambio, las normas jurídicas, si ese era el deber, le obligan a ponerse la corbata o a saludar, como por ejemplo el saludo militar. Es una costumbre, es un uso social saludar a la persona. Si ustedes van en la calle, ven a una persona conocida y esa persona no lo saluda, ¿no?, o lo deja con la mano en el aire, usted dice que es maleducado, y le niegan a todo el mundo que esa persona es un maleducado que no saluda. En cambio, el saludo militar es jurídico. El saludo militar, los subalternos, los suboficiales están obligados a saludar militarmente al superior. Están obligados. Y si no les sale cueva, les sale tuntún, están obligados a hacerlo. Entonces, bueno, eso entonces son las características de coincidencia de los usos sociales con las normas jurídicas. Ahora vamos a las diferencias. En las diferencias existen, de acuerdo a la doctrina, vamos a ver quién me llama aquí, solamente para ver quién me llama. No se sabe. Entonces, le estaba hablando de las diferencias entre usos sociales y las normas jurídicas. ¿Okay? Hay muchas
hay muchos puntos de vista. Hay fundamentalmente dos grupos de autores que unos dicen que es imposible distinguir las normas jurídicas de los usos sociales, imposible distinguirlas. Y en cambio hay otro grupo de autores que dicen que sí es perfectamente, hay un cierto criterio que es perfectamente factible su distinción. Entre lo que lo que pasa no es que no se pueden distinguir, dice el primer grupo, sino que no tiene un lugar distinto de la norma jurídica, distinto de la norma moral, entonces se confunden, ¿no? A veces con la moral, a veces con el derecho, pero no tienen una existencia propia los usos sociales, como lo tiene el derecho, como lo tiene la moral, como lo tiene la religión. Entonces no pueden ser distinguidos. Y entre esos criterios está el de Giorgio Del Vecchio, que esto lo podemos borrar. El primer criterio de Giorgio Del Vecchio, una E, ¿no? Que se basa su criterio en la estructura de la norma jurídica y del uso social. En la vida, ¿no?, hay conductas que tienen una doble estructura. Por un lado, la norma jurídica tiene una estructura bilateral, porque impone deberes a uno y derechos a otra persona. Voy a estornudar, cuidado con el COVID. No estornudé. Me disculpan si estornudo. Entonces las normas jurídicas son bilaterales, porque imponen a un sujeto deberes y a otro le otorgan derechos. En cambio, los usos sociales son unilaterales. Solamente imponen deberes, pero no le otorgan a nadie, pues el derecho de exigir. Pero, dice Giorgio Del Vecchio, es muy difícil de determinar esa naturaleza para diferenciarlos. Porque en la bilateralidad, ¿no?, así como en la unilateralidad, existen sujetos. Esa estructura unilateral se puede entender como una norma jurídica, ¿no?, que ha perdido su estructura bilateral. Cuando una norma jurídica pierde su estructura bilateral, simplemente se convierte en uso social, porque ya no otorga derechos, se convierte en uso social. Y, por el otro lado, los usos sociales son preceptos, conductas, imposiciones que aspiran a llegar a ser jurídicas. Es decir, que imponen deberes, pero no otorgan derechos, sí, pero aspiran, están en un proceso de evolución para convertirse en normas jurídicas. Entonces, en ese interín, cuando una norma jurídica pierde su estructura bilateral, deja de imponer derechos, se está convirtiendo simplemente en uso social. ¿Por qué? Porque una sociedad está acostumbrada reiteradamente a que exista esa norma jurídica y a cumplirla. Entonces todavía le queda la costumbre de cumplirla. Pero esa norma jurídica ya no es jurídica porque perdió su estructura bilateral, ya le impone derechos. Sigue quizás imponiendo deberes, pero entonces se convierte en una norma social o en todo caso en una norma moral. Y lo mismo pasa con los usos sociales. Son preceptos, reglas de conducta que aspiran algún día a convertirse en jurídicas. Mientras
tanto simplemente son usos sociales. Y hay muchos ejemplos en la evolución social de la sociedad, pues. Por ejemplo, en una época había una prohibición de que las damas que iban a la playa no podían ponerse traje de baños sino de una sola pieza. Una sola pieza. Si se ponían dos piezas, como era el ser de bikini o la tanga, pues violaban una norma de derecho y eran sancionadas. Pasa el tiempo y esa norma se quitó, pero muchas damas prefieren ir a una playa con su traje de baño de una sola pieza. Se quedó como esa costumbre, ese uso social. Me parece exagerado, muy feo, por cuestiones de moral o cuestiones de religión o cualquier cosa, presentarse a una playa con una tanga. Eso no lo hacen todas las damas. Entonces, ahí es donde se juega este criterio la estructura de las normas jurídicas es bilateral. En cambio, la estructura de los usos sociales son, pues, unilateral. Entonces, para completar la idea, pueden ser antiguas normas jurídicas que han perdido su característica atributivo imperativa. Antiguas normas jurídicas que perdieron su carácter de imponer, de imposición, su bilateralidad, dejaron de establecer derechos, se convierten en usos sociales y viceversa, en usos sociales. Nos siguen fastidiando aquí pero yo no quiero apagar porque a mí me preguntan cosas que no pueden preguntar en la escuela. La hora de exámenes y esas cosas. Eso aparece en los calendarios de la universidad, en la página de la universidad. Entonces yo no quiero correr riesgo de decir el examen es a las 3 de la tarde, porque a lo mejor me confundo con otra materia que yo tengo, que es a las 3 de la tarde y no es esa. Pero bueno. Entonces, eso pasa también con los usos sociales, lo que pasa con las normas religiosas. Vamos a ver qué es lo que dice el programa. Sí, está bien. Y aquí aparece la otra posición de Gustavo Radbruch. ¿Qué tiene que ver con los valores? Dice que es imposible diferenciarlos porque las normas jurídicas siempre persiguen valores sociales. Siempre. En cambio, ¿qué valores persiguen los usos sociales? Es decir, no tienen cabida, no tienen existencia propia. Generalmente son normas morales, desactualizadas, o antiguas normas jurídicas. No se logran descubrir realmente cuáles son los valores de los usos sociales. Valores fundamentales, por supuesto, la justicia, la seguridad jurídica, el bien común, que tienen que ver eso con los usos sociales. Pero el punto de contacto, por el cual no es posible diferenciarlo, es que los usos sociales pudieran ser próximas normas jurídicas, es decir, comportamientos que aspiran a ser normas jurídicas. Eso sería entonces el caso de los usos sociales, ¿no? Algún comportamiento que el día de mañana puede ser que realice valores, como dice el mismo Radbruch. El uso puede ser una norma embrionaria de derecho,
primaria, está procesándose para llegar a ser jurídica. O una norma jurídica es una norma jurídica que se está degenerando para convertirse simplemente en un uso social. Entre las teorías que sí la diferencian de forma muy concreta, tenemos la de Stabler. La doctrina de Stabler. Y es muy interesante. Dice que sí se puede diferenciar claramente, radicalmente, las normas jurídicas de los usos sociales. ¿Cuál es el criterio? La absoluta pretensión de validez de las normas jurídicas. Las normas jurídicas tienen un absoluto grado de pretensión de validez porque imponen un deber que tiene que ser cumplido, para decirlo en términos sin discutir. Sin discutir. No tiene nada que ver lo que piensa la persona. Entonces, cuando nosotros encontramos frente a una norma que pone un comportamiento que nos da un deber para cumplir, que necesariamente, obligatoriamente lo debemos cumplir, estamos frente a una norma jurídica. En cambio, cuando estamos frente a una norma que nos sugiere portarnos de determinada manera, nos invita a comportarnos de determinada manera, nos sugiere, bueno, eso son normas sociales. Eso es es una de las tesis. La otra tesis es la de Jering. Lo pueden escribir aquí con I latina, o también se puede escribir con J, Jering. Para que me está doliendo mucho la espalda. Que es una tesis que no lo vamos a discutir mucho porque es una tesis que no tiene prácticamente seguidores, pues. Entonces, Stabler, la pretensión de validez de las normas absolutas de los usos sociales no tienen pretensión de validez. Stabler. Jering, lo puede escribir con J, es el mismo señor. Su criterio es la finalidad de la materia regulada. Para él era muy fácil distinguir un uso social de una norma jurídica por su finalidad de lo que regula, del objeto que regula. Pero no lo especifica. Él dice que hay materias que por su finalidad corresponden al derecho y hay materias que por su finalidad corresponden a los usos sociales. Y cuando se le preguntó en qué consiste esa finalidad, entonces empezó a dar unas explicaciones que lo apartaron del punto y no se le reconoce, pues. La otra teoría interesante es la de Somloff. Que al principio parece que es la correcta por el origen de la norma. Para Somloff, las normas jurídicas tienen su origen en el Estado, es decir, el Estado es quien las crea. En cambio, los usos sociales tienen su origen en la sociedad, es la sociedad quien las crea. Entonces es muy sencillo, estamos frente a una norma que nos impone una obligación de comportarnos de determinada manera, de asumir determinada conducta, y lo que tenemos que ver, ¿quién creó esa norma? El Estado, es
es una norma jurídica. Lo creó la sociedad es un uso social. Y al principio parecía muy cierta, pero ahí vienen las complicaciones. Porque puede existir el Estado sin sociedad. No puede. Cuando una norma es creada por el Estado, dentro de allí subyace toda una sociedad que obligó a que el Estado la creara. No se puede distinguir metodológicamente, sí, pero en la práctica, en la realidad, no se puede distinguir el Estado de la sociedad. Son dos cosas distintas, que se implican, sí, que el Estado necesita una sociedad para poder existir, obviamente. Pero hasta ahí. Entonces, esa es la pata coja del amigo Somlo. Otra doctrina interesante es la de Louis Recassin Sitges, o la del mismo García Maínez. Quisiera darle la de García Maínez primero. Sí, la de García Maínez. La de García Maínez, todo está. La de García Maínez. Y aquí su teoría nos recuerda un poquito a Del Vecchio, pero con una finalidad totalmente distinta. García Maínez. Para García Maínez es muy claro la distinción entre una norma jurídica y un uso social. Las normas jurídicas son bilaterales siempre. En cambio, los usos sociales son siempre unilaterales. Ese es el punto de vista de García Maínez. Una norma jurídica siempre será bilateral. Siempre impondrá deberes porque es una norma. Pero siempre, si es jurídica, va a conceder derechos. En cambio, los usos sociales siempre serán normas, entonces siempre impondrán deberes, siempre imponen deberes, pero jamás otorgarán derechos. El momento en que un uso social imponga derechos o otorgue derechos, se convierte inmediatamente, deja de ser uso social y se convierte en norma jurídica. Esa es la teoría de García Maínez. Vamos a ver una teoría muy interesante de Recassin Sitges. Louis Recassin Sitges, un autor muy importante, introducción al derecho, filosofía del derecho. Recassin Sitges era español y huyó a México durante la guerra civil, las cuentas civiles, guerras españolas que sufrió España, de las guerras civiles. Vamos a ver. Entonces, Louis Recassin Sitges. Dentro de este mismo grupo de teoría que sí distinguen. Recassin Sitges. Y Recassin Sitges hace una comparación global, no solamente en derecho y usos, sino también le mete la moral allí para hacerlo más completa todavía. Entonces, su primer planteamiento de Louis Recassin Sitges es en qué se parecen los usos a la moral. Porque le dice que todos son normas, entonces hay que precisar mucho la diferencia de todo, entre todas. Entonces, en primer lugar, los usos sociales tienen los siguientes puntos de contacto. Primero, no tienen organizaciones, los usos, ¿no? Usos. No tienen organizaciones coactivas que impongan
los usos. Y la moral, tampoco. Ustedes nunca han visto un tribunal, un juez moral, ¿no?, que impone normas morales, o que imponga un uso social de un tribunal de la República, creado por el Estado, ¿no? En eso se parecen los usos sociales a la moral. No existe un organismo coactivo que impongan a la fuerza sus acciones. ¿Correcto? Lo mismo las sanciones que imponen usos. Las sanciones no se dirigen, las sanciones son los incumplimientos del deber que establece esa norma, ¿no? Al cumplimiento del uso o del, si usted quiere, de la norma social, del uso. Lo mismo la moral. Eso se parecen. El que incumple un uso social tiene una sanción, pero esa sanción no está dirigida a que él obligatoriamente cumpla con la conducta que tenía que seguir. Lo mismo la moral. Imagínense una norma moral que ustedes puedan tener y la violan, porque las normas pueden ser violadas. Bueno, la violan, pero la consecuencia de la violación, que es la sanción moral, no es para que ustedes, por esa sanción, cumplan ejecutivamente con el deber que tenía que haber cumplido espontáneamente. ¿Qué hacen entonces las sanciones de los usos y la moral? Simplemente castigan, ponen un castigo. El grupo social pone un castigo, que será la fama de, qué sé yo, de antipático, la fama de maleducado, ese es el castigo. Pero no lo obligan a cumplir con el uso social. Y lo mismo la sanción de la moral. La sanción de la moral, ¿cuál es? El arrepentimiento. El ratón moral al día siguiente de una fiesta, ¿qué fue lo que hice? No me diga que yo hice eso, viene el arrepentimiento. Pero la moral, esa sanción que impone la moral, ese arrepentimiento, no lo obliga a uno, porque ya ocurrió el hecho de uno tener que cumplir con esa norma moral, ya la violó, ¿qué va a hacer? Entonces viene la sanción, que es el remordimiento, el cargo de conciencia. No es lo mismo que una norma jurídica. La norma jurídica impone una sanción y la sanción lo que busca es que ustedes cumplan, aunque sea contra su voluntad, con el deber que debieran haber cumplido espontáneamente. O ustedes no pagaron, ¿qué le hace la sanción de la norma jurídica? Que paguen. Ustedes no entregaron las cosas prestadas, ¿qué hace la sanción jurídica? Lo obligan a entregar las cosas prestadas. El cumplimiento ejecutivo de la norma. La sanción obliga a cumplir con el deber que debieran haber cumplido espontáneamente. Entonces, esas son las semejanzas entre usos y moral. Si esas son las semejanzas, ahora vamos a ver en qué se difieren. ¿Qué se hizo el borrador? Aquí está. Hay una muy sencilla. ¿En qué difieren? Acuérdense que para decir que dos cosas son diferentes, ¿no?, se pone el igual, pero se le pone una barra inclinada para decir que no son iguales.
Entonces, los usos y la moral, vamos a poner en plural, los usos y la moral diferencia en lo siguiente. En primer lugar, la moral es individual. En cambio, los usos, ¿qué serán los usos? La moral es individual. En cambio, los usos pues, son sociales. Dicho de otra manera, en el caso de la moral, tiene una validez ideal. La moral tiene una validez ideal. En cambio, los usos tienen vigencia social. Es decir, los usos suponen la existencia de una sociedad. En cambio, la moral son solamente para usted. No importa la sociedad. Y lo mismo, la moral tiene una validez ideal. La moral es algo, una aspiración, de uno siempre portarse bien. En cambio, los usos tienen una vigencia social. Lo que importa es que los cumpla en la sociedad. Otra diferencia, la moral es autónoma. En cambio, los usos son heterónomos. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el cuadrito aquel de las normas. Eso lo aplicamos. Y también la moral es interna. En cambio, los usos son externos. O sea, hay tres diferencias, cuatro diferencias. Entre los usos y la moral. ¿En qué se parecen los usos al derecho? Ahora vamos a ver con el derecho. El mismo uso con la moral, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? Entonces ahora vamos a ver los usos con el derecho. ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen los usos y el derecho? Por eso que dice que Recasens-Sitges tiene una de las investigaciones más profundas, que se encuentran en cuanto a este tipo de planteamiento, de la moral, el derecho y eso. ¿En qué se parecen? Primero, tanto los usos como el derecho tienen carácter social. Carácter social. Supone la existencia de una sociedad. Si no existe la sociedad, no existen ni normas jurídicas ni normas sociales. En segundo lugar, ambas son exteriores. Acuérdense que el derecho es exterior relativamente porque admite excepciones. En cambio, los usos, absolutamente. Siempre son exteriores los usos. Y otra importante es la heteronomía. Tercero, heteronomía. Se parecen que los dos, heteronomía. Tanto los usos como el derecho son heterónomos. También eso lo explicamos en clases pasadas. La heteronomía pues simplemente es la circunstancia que esas normas son producto de una voluntad extraña a los sujetos obligados, diferente a la de los sujetos obligados. El derecho no lo impone el Estado, los usos sociales lo impone la sociedad,
no viene de nosotros. ¿Ok? Ahora viene lo fundamental. ¿En qué se diferencian los usos sociales del derecho? ¿Ok? Simplemente, y esa según Recasén es su diferencia fundamental, el derecho, la sanción que impone el derecho, esa es, repito, la gran diferencia, siempre tiende en principio al cumplimiento, aunque sea por la fuerza, del deber que impone la norma. Quien causa un daño debe repararlo. La norma establecida en el artículo 1285 del Código Civil, si mal no recuerdo. Quien causa un daño debe repararlo. Debe repararlo. El que comete un daño legalmente tiene que repararlo, quiera o no quiera. En cambio, la norma jurídica, el uso social, las sanciones que impone son no aplicables contra la voluntad del obligado, son de cumplimiento espontáneo. Si usted tiene que ir a una fiesta de matrimonio y no va, nadie lo va a obligar contra su voluntad de ir. No le llega el carro de los novios a su casa y a arrastrarlo a la fiesta. Esos son los usos sociales. El saludar, nadie lo obliga a saludar, pero lo sanciona, tiene una sanción, es maleducado. Pero esa sanción de decirle maleducado a una persona que no saluda, que no tiene norma de urbanidad, no se lo impone su cumplimiento por la fuerza a los demás. No se lo impone por la fuerza. Entonces esa es la gran diferencia entre los usos y el derecho. ¿Ok? Cualquier cosa, pues, todas estas clases, desde nuestro punto de vista, las podemos repasar en otra oportunidad. Ahora vamos a ver qué dice el programa. Hay un punto muy interesante, vamos a ver si ya llegamos a eso. ¿Dónde estás? Ah, claro. Fíjense, ustedes recuerdan. Vamos a ver. Ustedes recuerdan que en clase pasada nosotros vimos, no recuerdo en qué tema, en clases pasadas vimos las relaciones, diferencias entre la moral y el derecho. Habíamos dicho que la moral y el derecho, la teoría de la dependencia parcial, de la dependencia total, de la independencia entre ellas. La moral va por un lado, el derecho va por otro lado. ¿De acuerdo? En cambio hay quien dice que la moral y el derecho ocupan el mismo espacio. Todo lo que es moral es derecho. ¿De acuerdo? Y la teoría que dice que la moral y el derecho tienen un sector coincidente. Pero el derecho depende de la moral, de la dependencia parcial. Otra, la dependencia total. Esta es la moral y el derecho está totalmente incluida dentro de la moral. Todo lo que es derecho es moral, pero no todo lo que es moral es derecho. Aquí hay un sitio, un espacio que es la moral, y hay un espacio que es derecho, pero se entrecruzan. Por ejemplo, una violación, pues, es un hecho donde el derecho castiga, ¿no?, con pena fuerte al violador, pero al mismo tiempo es una norma moral. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, ¿qué dijimos en esa oportunidad?
hablamos de la moral y el derecho y hablamos del término el orden moral y el orden jurídico. Y resulta que también eso ocurre con los usos sociales. Ocurre que las normas sociales forman un orden social y las normas religiosas también forman un orden religioso, un orden. Y ustedes habrán escuchado el orden jurídico, el ordenamiento jurídico, eso es palabra de todos los días. Entonces, ¿qué es el orden? ¿Por qué estas normas forman un orden? Y ese es el punto que vamos a ver. Vamos a utilizar también la pizarra en esta ocasión. Primero, ¿qué es el orden? Hay varias definiciones de orden, la que a mí me gusta manejar. El orden es un conjunto de elementos vinculados entre sí por relaciones de coordinación y de subordinación. Manejadas por un principio superior, una voluntad superior, y para alcanzar una finalidad determinada. Vamos a repetir este concepto, que es el común en todos los libros. El padre Olazo también da un concepto parecido. Entonces, fíjense, primero, el orden es un conjunto de elementos. Conjunto de elementos vinculados entre sí por un principio superior, una voluntad superior, principio superior o voluntad. Que están unidos entre sí por relaciones de coordinación o subordinación. Coordinación o subordinación. ¿Ok? Relaciones de coordinación y subordinación para alcanzar una finalidad determinada. Es un concepto de orden. Conjunto de elementos vinculados, dependientes, si se quiere, de un principio superior o voluntad superior, vinculados entre sí, unidos entre sí, por relaciones de coordinación o de subordinación, con el objeto de lograr una finalidad determinada. Ese es el orden. Y resulta que hay un orden jurídico, un orden moral, un orden social y un orden religioso. Todas esas normas que hemos hablado hasta ahora, las normas jurídicas, las sociales, las morales, las religiosas, ¿no?, en la realidad conforman órdenes. Entonces, el orden que conforma las normas jurídicas es el ordenamiento jurídico. Y el otro es el ordenamiento moral, el otro es el ordenamiento social, y el otro es el ordenamiento religioso, pues. En el orden jurídico, ¿cuáles son los elementos? Las normas jurídicas. Y en el orden social, las normas sociales, los usos sociales. Y en la moral, en el orden moral, las normas morales. Y en la religión, las normas religiosas. Esos son los elementos que constituyen cada uno de esos órdenes. ¿Cuál es el principio superior? El principio superior en la norma moral está la conciencia de la persona. Esa es la voluntad superior que dice esto es bueno, esto es malo, esto debe hacerlo, esto no debe hacerlo. El orden social, bueno, el estamento social, las organizaciones sociales. Hay una jerarquía entre ellas. En el orden religioso también hay un principio superior o voluntad superior. En las normas
normas sociales está la sociedad, y las normas religiosas, bueno, está Dios, Jehová, como lo quieran llamar, Alá, ¿no? La voluntad superior, que de ahí emanan todas las normas religiosas. Y entre ellas hay relaciones de coordinación y subordinación. Quiere decir que hay normas que tienen, digamos, el mismo valor, que están en el mismo plano, que no dependen una de otras. Pero también hay normas que están subordinadas a una superior. Por ejemplo, la norma superior en la moral es hacer el bien. La norma superior. Ahora, ¿cómo hacer el bien? Entonces son las cosas ya más específicas y están en una relación inferior y subordinada a ese principio general. Y tienen una jerarquía. La jerarquía. ¿Qué es superior? Por ejemplo, no copiarse en los exámenes, es una norma moral, el deber de no copiarse en los exámenes, aparte que puede ser jurídica. Es una norma superior respecto de alguna otra norma social o moral. Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿No copiarse en los exámenes o saludar a una persona en la calle? Puede ser más importante no copiarse en los exámenes. Es importante, tienen una jerarquía superior. Y así ocurre con el derecho, que es muy importante que nosotros estudiemos el ordenamiento jurídico, porque es fundamental para esta materia. Todos ya saben que los ordenamientos están formados por el conjunto de elementos que son los ordenados. ¿En qué consiste lo ordenado? Las normas respectivas. El principio superior, el ordenador. También depende de qué norma es, pues. Si son religiosas, Dios. Si es, por ejemplo, las normas de la Universidad Católica del Táchira, ¿no? El conjunto de elementos son los reglamentos que tienen las disposiciones que aprueban los organismos de la Universidad Católica del Táchira. La voluntad superior, consejo universitario. Pero también hay relaciones de coordinación, porque hay decisiones del consejo universitario que son superiores a los del consejo de facultad. Entonces ahí hay una ordenación, una subordinación. Y entre sí, todos los consejos de facultad tienen sus normas propias, están entonces en una relación de coordinación, uno respecto de otro. Las normas del consejo de facultad de derecho tienen el mismo nivel, la misma relación con el consejo universitario de las normas de la Escuela de Economía, de Ciencias Económicas, por ejemplo. Y tienen una finalidad. En el caso de la universidad, la mejor docencia universitaria. En el caso de los usos sociales, el mejor comportamiento, más agradable comportamiento de la sociedad, de todos los ciudadanos. Puede ser. En la moral, la finalidad es hacer el bien. En el derecho, pues la finalidad es la paz social y todos los valores del derecho, la justicia, la seguridad jurídica, el bien común, etc. Entonces, ese es el orden. El orden jurídico, vamos a especificarlo un poco. Y ahí nos vamos a utilizar un autor, que luego lo veremos bastante en otros temas, que es Kelsen. Lo vamos a utilizar un poquito, Kelsen. Hans Kelsen. Hans Kelsen. La gente cree que es austriaco, de Austria, pero él era alemán. Kelsen. Kelsen tuvo su visión de ordenamiento jurídico y la manifestó, la expresó, una pirámide.